Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene tres lados que denominaremos de la siguiente manera. En los triángulos rectángulos siempre el lado más largo es el correspondiente a la hipotenusa. Entonces, este lado será la hipotenusa. Cuando nosotros queremos determinar un ángulo, entonces vamos a marcar y vamos a establecer que este es el ángulo alfa. Como establecemos que este es el ángulo, entonces el lado opuesto a ese ángulo, específicamente el que está al frente, se conocerá como cateto opuesto. Y el ángulo que está pegado a este lado, entonces vamos a determinar este lado como cateto adyacente. Ya están determinados los tres lados de nuestro triángulo. Recuerden siempre que está al frente es el cateto opuesto, el que está pegado al ángulo se conocerá como el cateto adyacente. Para los triángulos rectángulos existen unas razones trigonométricas que me permiten determinar los valores faltantes o los valores restantes cuando estoy tratando de solucionar un problema con triángulos. Estos valores normalmente se encuentran como tablas, pero yo tengo una forma mnemotécnica de aprenderlos. De pronto se les facilite o les ayude en su proceso de comprensión. Hay otras estrategias que también les va a permitir recordar estas identidades trigonométricas, pero en realidad todos son muy sencillos. En mi caso, yo lo aprendí de la siguiente manera. Para poder recordarlo, eh, hice lo siguiente. Determiné el cateto opuesto como CO, el cateto adyacente como K y la hipotenusa como H. Y lo que hacía era escribir la relación de esas letras de la siguiente manera. CO, K, CO, K, H, H. Y luego escribíamos estas mismas palabras, pero en sentido contrario en la parte inferior. CO, K, CO, K, H, H. Listo. Concluida esta parte, entonces vamos a poner el vínculo entre estas letras para indicar las razones. Terminado eso, lo que hacíamos era marcar las identidades trigonométricas en orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Para cada una de ellas se les aplicaba el ángulo, igual, coseno del ángulo, tangente del ángulo, cotangente del ángulo, secante del ángulo y cosecante del ángulo. Tradicionalmente, con las que más se trabaja son con estas tres primeras. Y aquí ya llegamos a la parte más sencilla. Seno del ángulo se determina como como cateto opuesto, perdón, sobre hipotenusa. Coseno del ángulo se determina como cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo se determina como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las otras tres relaciones que tenemos acá, si ustedes lo pueden observar, son las inversas de las que ya teníamos marcadas dentro del recuadro. La tangente y la cotangente son razones inversas. El coseno y el secante son razones inversas. Y el seno con el cosecante son razones inversas. El orden de la razón es el inverso, si ustedes lo pueden observar. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente.
y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Listo. Ahora vamos a hacer como un pequeño ejercicio de aplicación para que ustedes puedan entender de acuerdo con los datos y los valores que voy a entregar en el siguiente triángulo y puedan resolver y puedan entender cómo se pueden aplicar estas razones trigonométricas. Voy a borrar esta parte de acá. Y ahora vamos a suponer que tenemos un triángulo y que este triángulo tiene las siguientes medidas. Vamos a decir que este ángulo es de 40 grados. Voy a decir que su hipotenusa mide 7 centímetros y voy a decir que este cateto vale 5 centímetros. Y tengo que hallar el valor de este cateto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es hipotenusa, quién es cateto opuesto, quién es cateto adyacente y quién es el ángulo. Entonces, para eso vamos a tomar los siguientes datos. Vamos a poner quién es h. Recuerden que h es el valor de la hipotenusa y hace referencia siempre al lado más largo. En este caso, el lado más largo del triángulo mide 7 centímetros. Entonces vamos a poner que h mide 7 centímetros. Ahora vamos a determinar el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo. El cateto opuesto. Recuerden siempre que el cateto opuesto es el lado que está al frente del ángulo que tiene el valor. En este caso, el lado que está al frente del ángulo de 40 grados es 5 centímetros. Luego, el cateto opuesto será de 5 centímetros. El cateto adyacente, como ya les había mencionado anteriormente, es el que está pegado al ángulo. Ese es el valor que necesitamos hallar, que no conocemos. Y el valor del ángulo, me lo entregan ahí, es de 40 grados. Necesitamos hallar cateto adyacente. Entonces, vamos a mirar cuál de las identidades trigonométricas me permite a mí determinar el valor del cateto adyacente y que incluya el ángulo y la hipotenusa. En este caso, el que me permite hacer reunir esas variables es coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces lo vamos a escribir acá. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Perfecto. En este caso, como lo que nosotros queremos hallar es el cateto adyacente, que es el valor que me piden, entonces lo que voy a hacer es despejar. Para poder despejar, voy a pasar esta hipotenusa que está dividiendo, la voy a pasar a multiplicar al otro lado. Y esto me va a quedar de la siguiente manera. Hipotenusa por coseno del ángulo es igual a cateto adyacente. Recordando que el cateto adyacente es el valor que nosotros queremos hallar. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos. Para reemplazar los datos simplemente tomamos el valor de h. h es equivalente a 7 centímetros por el coseno del ángulo. El ángulo es de 40 grados y eso será igual al cateto adyacente. Cuando yo calculo ese valor, al calcular ese valor en la calculadora, me va a dar como resultado 5.36 centímetros. Eso va a ser igual al cateto adyacente. Y ya hallamos el valor que me solicitaban en el ejercicio. Espero que esto sea de mucha ayuda para ustedes y que puedan entender un poquito más. Próximamente estaré subiendo más videos para poder resolver inquietudes acerca de el cálculo de ángulos
en un triángulo rectángulo a partir de las razones trigonométricas. Gracias.